Un cordial saludo, mi nombre es Yimar Villasmil, estudiante del quinto semestre de Ingeniería Química, y este es mi video sobre qué son los fluidos y sus propiedades. ¿Qué son los fluidos? Los fluidos no tienen forma definida. Esto depende de los recipientes que los contengan. Presentan fuerzas de atracción débiles entre sus moléculas o partículas y se clasifican en los gases y los líquidos. Debido a que los sólidos no se deforman con facilidad ante influencias constantes, en cambio los líquidos y los gases sí tienden a presentar esta cualidad. Los sólidos presentan como una fuerza en contra a ciertos procesos o a las circunstancias que los líquidos y los gases sí pudiesen someterse, por decirlo así. Un ejemplo de los fluidos y de esta característica que los identifica o que los coloca dentro de esta clasificación, o sea, de que sean fluidos, es, supongamos que tenemos un tanque conectado a una tubería y tenemos dentro de este tanque algún líquido. Al abrir la llave de la tubería este va a salir, pero en cambio si tenemos dentro de este tanque muchas piedras, estas no van a poder fluir por la tubería porque sus moléculas están demasiado agrupadas como para tener esa capacidad de que se dispersen. Propiedades de los fluidos. Las propiedades de los fluidos nos permiten estudiar los fluidos en reposo o en movimiento. Presión. Experimentalmente se ha demostrado que al aplicar fuerza se genera la deformación de los objetos. La presión es fuerza sobre la superficie. Un ejemplo de esto es cuando vamos a cocinar algún alimento que queremos utilizar una olla de presión. La olla de presión, o sea, la tapa y la olla están agarradas de una manera tan fuerte que al tiempo, cuando se incremente la temperatura y por lo tanto la presión, los alimentos van a tender a aflojarse. Otro ejemplo de esto es cuando estamos utilizando una manguera y está con una velocidad del agua y nosotros colocamos el dedo para que salga con presión. Esto es debido a que colocamos el dedo en la boquilla de la manguera y por lo tanto estamos ejerciendo una fuerza en la boquilla y tenemos la presión. Se refiere a la cantidad de materia o volumen determinado contenido en un recipiente. Un ejemplo de densidad es como cuando podemos experimentar agarrando un vaso de vidrio para que podamos detallar bien lo que está ocurriendo dentro del vaso. Ponemos la mitad del vaso de aceite vegetal y la otra mitad de aceite para bebés. Luego agregamos un hielo. El hielo no va a ascender ni a descender. Esto es debido a la diferencia de las densidades. En cuanto el hielo comienza a derretirse va a caer una gota y la gota, por ser más densa, va a caer hacia el fondo. Esto es un ejemplo que podemos intentar en nuestros hogares para ver la diferencia de las densidades. Temperatura, medida del grado de calor. Un ejemplo de temperatura es si tenemos 5 litros de café y una taza de café. Puede que estos tengan la misma temperatura, pero como en donde están los 5 litros hay mayor cantidad de líquido, habrá mayor energía térmica y mayor calor que en la de la taza de café. Vamos con energía interna. La energía interna está asociada con el movimiento de las partículas que están en la sustancia o en los gases o en cualquier sistema que queramos estudiar. Por ejemplo, pueden ser gases comprimidos cuando aumentamos la temperatura de cualquier tipo de materia, etc. Entalpía es la cantidad de energía contenida en una sustancia, como por ejemplo el agua. El agua cuando pasa o cambia de estado, esta libera o absorbe energía, dependiendo de la temperatura que se le aplique. Hay reacciones exotérmicas y endotérmicas. Esto es dependiendo del ciclo o del estado de agregación que vaya a adquirir el agua. Entropía. La entropía mide el grado de desorden de los sistemas. La descomposición radiactiva, que es un proceso irreversible,
viene siendo un ejemplo de entropía, porque los átomos con más inestabilidad entrópica se transforman a unos más estables. Viscosidad es la fricción entre las distintas capas de los líquidos. Podemos decir que se opone, que es una fuerza en contra, etc. Son muy importantes porque las utilizamos para la lubricación de cualquier tipo de maquinaria. La viscosidad, o para ver la diferencia que tiene cada líquido en lo que es la viscosidad. Podemos agarrar una tapa, poner una gota de aceite, una gota de champú y una gota de crema dental. Ahí podemos ver la resistencia que opone cada gota para poder fluir o para poder ir hacia abajo. Conductividad térmica es la transferencia de energía cinética. Es decir, un ejemplo, cuando encendemos una vela o encendemos una hornilla y colocamos una cuchara, al cabo de unos segundos vamos a sentir que el extremo donde estamos tomando la cuchara va a estar caliente y va a estar aumentando su temperatura. Esto quiere decir que el material que está hecho la cuchara, bien sea de acero, de metales, cualquier metal que esté compuesto, las aleaciones que contengan la cuchara o cualquier tipo de instrumento que estemos utilizando para experimentar lo que es la energía térmica, llega a ser un tipo de conductor y por ende llega a que esta energía se sienta por su capacidad de transferencia de energía. Flexibilidad hace que todos los cuerpos disminuyan su volumen a someterlos a alguna presión o compresión determinada. Capilaridad es la capacidad que tienen los líquidos para viajar por tubos de diámetros muy pequeños o superficies de diámetros pequeños. Un ejemplo de capilaridad es si tenemos una bureta y tenemos dos buretas, mejor. A una le agregamos agua y a la segunda le agregamos mercurio. En el agua vamos a ver que el menisco se va a formar de esta forma, que es la forma correcta con lo que lo leemos. En cambio, en la del mercurio se va a formar de esta forma. Esto es debido a las propiedades de cada sustancia de adhesión y cohesión que tienen cada una. Vamos con el peso específico. El peso específico es la relación entre el volumen y el peso de una sustancia o determinado material. Un ejemplo de esto es el algodón y puedo decirte el plomo. Muchos los podemos confundir por la diferencia de volumen y creemos que tienen un peso distinto. Muchas veces hasta bromeamos con eso. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de plomo o un kilo de algodón? Cuando lo que diferencia es el volumen. Eso es el peso específico. Densidad relativa. La densidad relativa es cuando tenemos una y utilizamos otra como referencia. Por ejemplo, el agua. El vapor es la capacidad de los materiales o de las sustancias de pasar o de cambiar de estado de agregación de la materia. O los sólidos o líquidos coexisten con su vapor. Un ejemplo de esto son las gaseosas. Bebidas gasificadas. Para la viscosidad. Esta nos dice que cuando aplicamos un esfuerzo cortante, tendríamos la viscosidad del mismo, o fuerza sobre un área. La fórmula para calcular es velocidad sobre la altura. Esto sí se encuentra en una tubería, etc. Los métodos para calcular la viscosidad son la ley de Newton, la ley de Poiseuille o Poiseuille. No sé muy bien cómo pronunciar el apellido. Y estuve investigando, pero no entendí muy bien. Creo que es Poiseuille, algo así. Y también con viscómetros calibrados o entre otros. No quería dejar de acotar que es un flujo newtoniano. Los flujos newtonianos son las viscosidades que permanecen constantes durante el tiempo, como por ejemplo el agua, la gasolina, el aceite y algunos minerales, aceites minerales, mejor dicho. El vino, el aire son flujos newtonianos, por lo tanto se puede calcular la viscosidad. La ley de Newton. Tensión superficial.
es la capacidad que tienen los líquidos para mantener como una estabilidad y crea como un campo en la superficie del mismo, entre la atmósfera y el mismo líquido. La mayoría de los insectos, uno queda sorprendido porque los ve allí posados en el agua, y es por esto, porque no tienen la capacidad, ni el peso necesario, ni la fuerza para poder romper la tensión superficial del líquido que se encuentra en reposo. Agregamos una gota de jabón, obviamente, o jabón líquido preferiblemente, jabón de lavar trastes, etc. Podemos romper la tensión superficial debido a los tensioactivos que contienen este tipo de detergentes. La investigación haya sido productiva y pueda calificar para pasar este evaluativo. Muchísimas gracias.